Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Gracias por estar allí del otro lado, haciéndonos compañías en esto que se llama Estudio Político. Hoy, último programa de este año 2017, donde pasó de todo en la República Argentina. No estoy acompañado con Mariana, hoy no está Mariana, pero sí muy bien acompañado por colegas que están aquí presentes, ahora lo vamos a presentar. En el día de hoy vamos a hablar de muchos temas, que tienen que ver con 2 años de gestión, por un lado del Gobierno Nacional, también de la provincia y de Carlos Fernando Arroyo. Pero bueno, vamos a presentar a quienes nos acompañan el día de hoy. Buenas noches para Gabriel Aldao, periodista de La Capital, también para Alfredo Vez Lozada, periodista de Telam, director de 023 y periodista Mariano Suárez. Y La Casa invita, ¿no? La Casa invita, Martín Dantas, Mariano Alvarenga y Javier Germinario. Buenas noches para todos. ¿Cómo están? Bueno, y vamos a arrancar con el primer tema, que no tiene que ver con el balance de estos 2 años, tiene que ver con algo que dijo el intendente hace 2 días nada más. Tuve la mala idea de postularme para intendente. Nunca creí que iba a ganar, ni yo mismo. Y el destino me jugó una pasada. Espero que la señora Flores tenga más suerte que yo, porque en este país todo se arregla con una marchita. La verdad me tienen podrido en el sitio. Bueno, fue un tema de debate en la redacción de Telediario, porque cuando hablo de las marchitas algunos interpretaban que se refieren a las movilizaciones, por otra parte si se refiere a la marchita peronista, porque justamente en la tarde de ese día, en la entrega de los premios Lobo de Mar, el intendente Carlos Fernando Arroyo había estado presente justamente en el momento que asumieron concejales, y allí estaban también los concejales del kirchnerismo. Bueno, a ver, los colegas, ¿quién arranca? ¿Qué interpretaron con la frase de Arroyo? No solo de la marchita, también lo que dijo al comienzo. ¿Alfredo? A mí me llama la atención, sobre todo, se han referido muchos al tema de la honestidad brutal, ¿no? De confesar que le jugó una pasada el tema de haber ganado la elección. En muchos casos siempre se habla de funcionarios o de candidatos que se presentan casi con la seguridad de que no van a ganar la elección y que en caso de ganarla los metería en un problema. Me parece que no es el caso de Arroyo, que Arroyo durante muchos años pensó que podía ser un intendente, pero esa frase a mí me sorprende más quizás que lo de la marchita, ¿no? Porque no sabemos si estaba haciendo ahí un paso de stand-up y tratando de manejar una ironía que no le salió del todo, o a la que al menos no estamos acostumbrados, o qué fue, ¿no? Creo que sorprendió por ese lado. Perdón, pero no estoy de acuerdo porque quedó demostrado cuando Arroyo asume que no tenía el equipo preparado. No sé si se esperaba ganar de la manera que ganó y además con la contundencia que ganó. De hecho, mucho de su gabinete en menos de 6 meses se le desarmó y hubo muchos jugadores que se los terminaron imponiendo o terminaron medio de rebote en los lugares. Sí, a lo mejor él, la idea durante décadas que tuvo de la concepción de lo que era ejercer la jefatura política de un municipio no tenía que ver del todo con lo que se supone después, que es esto de formar equipos y gobernar de un modo no necesariamente tan vertical, que no es lo mismo, y es la alegoría que se ha hecho durante estos 2 años, dirigir una escuela con un poder total que dirigir un municipio en el que hay que aprender a delegar y hay que elegir a la gente adecuada a la cual delegar esas funciones. Me parece que por ese lado iba lo que decía, ¿no? Sí, además yo en lo que coincido con Alfredo es que recorriendo la trayectoria de Arroyo siempre fue un candidato de un piso de votos muy consolidado, de entre 8 y 14 puntos, y en esa elección en la que se consagra intendente eligió sumarse a una fuerza nacional, o una fuerza competitiva nacional, cosa que no había hecho antes. Sí está claro que después no es lo mismo prepararse para ganar una elección que dirigir una ciudad. Y con respecto a lo de las marchitas, más allá de que es muy complejo interpretar o tratar de analizar finamente lo que dice Arroyo, porque estamos ya creo que hasta sobrepasados de esos sincericidios, esas frases grandilocuentes que dice, que muchas veces tienen más repercusión en medios nacionales que en los locales, porque a nosotros nos parece que bueno, es otra de las cosas que suele decir Arroyo y que a veces no hace falta analizarlas tanto, sino dejarlas pasar. En este caso me parece que también hay un correlato en cuanto a las marchitas, en muchas medidas por lo menos que ha intentado tomar este gobierno. Ha intentado judicializar las protestas sociales, yendo a la justicia para pedir que sean desalojados. Venimos de un conflicto que todavía no está del todo solucionado en el predio de basura.
cuando el antecedente inmediato también había habido un corte en el predio de disposición final de residuos y con un pedido de desalojo a la justicia para que garantizara. Me parece que hay una matriz dentro de su idea de gestión. Incluso recordamos en estas cosas que decía en la campaña antes de ser intendente: ahora a mí no me van a quemar gomas en la puerta porque es un delito ambiental. La verdad es que nos hemos acostumbrado a que haya protestas casi a diario. No se traducen los hechos, pero sí por lo menos en su concepción, en su idea de gestión, está que la protesta social por lo menos no debe ser bajo los cánones o lo que estamos acostumbrados nosotros a ver como protesta social, y me parece que se podía llegar a referir a eso cuando, aclaro de nuevo, es muy complejo a veces interpretar a un intendente que suele tener frases tan estridentes, por así decirlo. Ahora yo pregunto, ¿no dijo algo que quizás muchos piensan? Sí, claramente por algo ganó. Por algo ganó y por algo volvió a ganar las elecciones, y me parece que hay... no lo estoy avalando, No, más allá del juicio que uno pueda hacer sobre esa apreciación, claramente, y en líneas generales, no solo Arroyo, sino Cambiemos en general, ha encontrado que siempre se dijo que era una fuerza de ricos, que gobernaban para una minoría, pero claramente los resultados de las elecciones muestran que tiene un respaldo mucho más amplio de una minoría enriquecida, de una minoría de clase alta. Tienen un respaldo y un apoyo, uno lo puede ver desde cuando publica una de esas notas en los comentarios, en las reacciones en las redes sociales. Supongo que acá lo recibirán en llamados a la redacción o al canal, que hay gente que está harta de eso, lo cual no quiere decir que no sean derechos constitucionales, sí, que hay que seguir respetando. Que no hay un problema que resolver. Exactamente. Yo hasta antes que dijera que lo tienen podrido, que perfectamente puede ser que eso sea lo que le pase, y me parece que está bien que lo diga, en todo caso, pensé que se refería a una marchita militar, no a la justicialista, pero es la idea que se me cruzó, y cuando dijo eso, bueno, empecé a pensar en otras cosas. Lo que sí me parece que hay que decir es que ninguna marcha, ninguna movilización, hoy mismo hubo una con más de 2.000 personas, que eligieron además recorrer un lugar alternativo de la ciudad, que me parece que fue un cimbronazo para la política de la ciudad y deberá ser analizado, ¿no? Y justamente se plantearon no ir al municipio. Ninguna de las movilizaciones que ha habido en estos 2 años fueron desestabilizantes para el gobierno municipal. Hay otras cosas que sí lo son y que deberían ponerse en la lista antes de las movilizaciones que ha habido hasta ahora. Y sé que quien quemó gomas no ha sido el pueblo o la ciudadanía o las organizaciones sociales. La quema de gomas yo la vinculo, por ejemplo, con trabajadores de los colectivos, claro. Por ejemplo. Bien. Yo sumo mi opinión, y me parece que la frase de Arroyo, digamos, conforma un enunciado que tiene varias partes, ¿no? En primer término, él dice que tuvo la mala idea de presentarse como candidato a intendente. El otro día, repasando, digamos, me surgió la pregunta, ¿cuántas veces se presentó como candidato a intendente? Y hay que decir que tuvo esta mala idea 8 veces. El intendente, desde el regreso de la democracia hasta la actualidad, tuvo esta mala idea, según él, repetida en 8 oportunidades, hasta que finalmente fue elegido intendente. Después dice que las circunstancias le jugaron una mala pasada. Que no dijo mala, ¿eh? No dijo mala, se cuidó de no le jugaron una pasada. Le jugaron una pasada, que fue la de pasada. finalmente ser elegido intendente. Y por último, en relación a las marchitas, me detengo en una parte de lo que él dijo, que fue que las cosas no se resuelven con marchitas. Está claro que las cosas no se resuelven con marchitas, las cosas se resuelven con capacidad de gestión, ¿no? Digamos, en eso también podemos coincidir con el intendente. Bien. Bueno, Martín, ¿qué opinas al respecto? La primera apreciación que me dio cuando escuché el discurso fue también de un show de stand-up. Me parecía como que estaba haciendo eso al principio. Y con respecto a las marchas, yo lo tomé sí para el lado de las movilizaciones. Hoy Luro Irigoyen es el protestódromo habitual con cortes. Pensar, por ejemplo, un metrobús por la avenida Luro con la situación que se vive a diario en aquella zona es obviamente imposible, más allá que el metrobús hoy por hoy ya es imposible y no se va a llevar adelante. Hace un par de horas nada más se tomó la medida, es decir, no para evitar las protestas, sino que para alivianar el tránsito, que la calle Mitre cambia de sentido a partir del día lunes. La medida que se ha tomado a raíz de todas las movilizaciones que estuvieron y las que se vendrán es cambiar 100 metros de la calle Mitre en la Plaza San Martín. ¿Eso tiene que ver por la cantidad de protestas? Sí. Con que los autos no se traben en el para que no es decir, van a doblar en La Rioja, San Martín, Mitre y vuelven a retomar la avenida Luro. Eso es la primera, o por lo menos la medida que se está tomando respecto a las marchas. Yo creo que está apuntado, como lo decía también Gabriel, a eso. A que para él no es la solución. Para vos, Germán, ¿a qué se refería?
No, sí, lo que pasa es que cuando al día siguiente, yo estuve en la entrega de los premios, ese mismo día había un colega del Círculo de Periodistas Deportivos y él directamente lo relacionó justamente con la marcha peronista. Yo no, yo con las protestas, con las movilizaciones. Al día siguiente, cuando llegué a la redacción de Telediario, también un colega, uno de los productores, él lo asociaba con la marcha peronista, con el día anterior, con la asunción de los concejales. Pero bueno, por eso el debate y el disparador. Pero vamos a seguir hablando de la gestión municipal, porque pasaron ya 2 años. Luces y sombras, Mar del Plata 2017. Para un balance, nada mejor que el archivo. Vamos a cumplir con todo lo que hemos prometido en la plataforma electoral. Cargos de alta importancia que yo sé que van a ser ocupados, o por lo menos lo voy a intentar, por gente de carrera. Por eso nosotros no estamos de acuerdo con hacer tantas multas, ni cobrar sumas extraordinarias. Lo que queremos es que la gente se eduque, que circule bien, que no se lastime. Queremos volver a reconducir el código de publicidad, pero voy a proponer modificarlo antes de que termine el año. ¿Qué se logró cumplir y cuánto está pendiente? ¿Cuántos avances y cuántos nuevos problemas se pueden apuntar? ¿Cómo está Mar del Plata hoy? ¿Cómo vemos los comunicadores la ciudad en la que vivimos y trabajamos? Bueno, definitivamente, por lo menos es mi opinión, fueron 2 años duros, complicados para la ciudad de Mar del Plata, para los batanenses. Y los colegas, a ver, el juego que quiero hacer primero es, cuéntenme qué es lo positivo, qué es lo que cumplió por lo menos, qué es lo que cumplió y qué es lo positivo que hizo en estos 2 años el intendente Carlos Fernando Arroyo. ¿Qué cuesta más? Anímense. Bueno, yo los ayudo si quieren. El código de publicidad se puede considerar positivo o negativo, depende para quién. Depende el gusto, pero fue una de las cuestiones que él había dicho y cumplió, anunciado que creo que al lado ahí va a tener un párrafo aparte, pero sí. bueno. Fue una de las cuestiones que anunció que iba a modificar y modificó, y por lo menos en ese ámbito lo celebran. Después veremos qué otras consecuencias. Y después la unidad gerontológica también lo cumplió. Se me hace difícil decir, bueno, estos 3 o 4 proyectos que presentó Arroyo, ahora estamos terminando de definir si la implementación de las fotomultas, que recién se aprobaron, que no era una promesa de campaña, pero bueno, es una de las cuestiones. Y la verdad se me hace difícil imaginar. Sí, obviamente que ha tenido mucha asistencia de provincia y nación. Durante el primer año me parece que fue muy complejo y casi sin asistencia, sin obra pública. En el último año ya se vio más obra pública, todo financiado por provincia y nación. Pero si vamos a sus promesas de campaña, digo, desde esas frases de, bueno, voy a gobernar con 30 funcionarios, lo cuadruplicó, cuanto menos, y ni siquiera ha logrado eficiencia. Todavía no hay un equipo consolidado, los cargos más polémicos, como la secretaria de Cultura y Educación, siguen en su cargo y siguen en medio de la polémica. Digo, no es que han salido de eso, se habla todavía de algunos recambios, de seguir ajustando. Había hablado en su momento de la eliminación, la unión de entes para ahorrar fondos, eso no ha pasado. Digo, el gasto público no se ha solucionado. Más allá de los desbarajustes que puede haber dejado la gestión anterior, me parece que no ha logrado encauzarlo desde la economía y reduciendo servicios, porque eso también hay que decirlo. La ciudad limpia y ordenada que prometía Arroyo, bueno, hoy estamos en medio de un conflicto con la ciudad llena, inundada de basura. Me parece que es difícil encontrar 4 o 5 cuestiones que uno diga, bueno, estas son ideas de Arroyo que se han implementado y que han mejorado la calidad de vida de los marplatenses. Bueno, una idea que tenían los 2 candidatos era el hospital municipal, tanto Pulli como Arroyo, que por lo menos por ahora están veremos. Van 2 años, ¿no? Faltan 2, pero bueno. Sí. ¿Qué querés decir? Yo no sé si es posible identificar promesas de campaña de Arroyo que pudieran ser medidas por el resultado. Me parece que durante la campaña electoral él enunció una serie de ideas muy generales que entraba en ligazón con el sentido común general, estas ideas un poco etéreas en cuanto a su visión general de cómo debían ser las cosas, que se resume, me parece, en esa frase que recién decía Mariano, una ciudad limpia, segura y ordenada. Pero si después llevamos esa visión a objetivos concretos que él haya planteado, en el sentido de quiero lograr tal cosa en determinada cantidad de tiempo, me cuesta reconocer qué fue lo que prometió de manera concreta. Digamos, miro hacia atrás y la verdad que no encuentro algún ejemplo concreto por el cual poder medir de manera concreta si logró algo en el término de estos 2 años. Sí identifico lo del código de publicidad como una promesa que él le había hecho a un sector de la ciudad que explota la publicidad en la vía pública. Un sector que estaba enojado, ¿eh? Un sector que estaba enojado con la anterior regulación, que pedía más flexibilidad, y es una promesa que le hizo él a ese sector, y con ese sector cumplió. Y me parece que es prácticamente la única propuesta que yo puedo reconocer como
bueno, esto era algo que íbamos a lograr en determinado plazo y para obtener determinado resultado. Es que también en el 2015, por ejemplo, Arroyo se negó a venir al debate acá en los intendentes, no sé si recuerdan, y en el 2017, por órdenes de provincia y de nación, Arroyo prácticamente ni habló en la campaña. Entonces es muy difícil determinar cuáles son las promesas que cumplió Arroyo. Sí, definitivamente hay que presentar plataformas y poder cumplirlas y llevar un control adelante. Es interesante que votemos a un candidato que no propone, ¿no? Habría que analizarlo aparte. Estamos haciendo balance de la gestión ahora. Lo que pasa es que yo, mira, sin ánimo de defender, perdón, a Arroyo, creo que si analizamos lo que fue la campaña de todos los candidatos en ese momento, la verdad que, y coincide con una cosa que es proyectable a nivel provincial, nacional e internacional, las campañas políticas se basan cada vez más en ideas que no sean del todo contrastables después con eventuales resultados. Eso es una tendencia que evidentemente ha dado mucho éxito y podemos pensar desde el presidente de la Nación hasta Donald Trump. De hecho, Macri, que casi cumplió con muy poco de todo lo que prometió, en las legislativas arrasó. Sí, al contrario, incluso ha hecho lo contrario de lo que dijo y sin embargo sigue teniendo un respaldo importante. En la última campaña hemos visto, lo charlamos la última vez, con Vidal a la cabeza cuando no era candidata. Digo, me parece que también es cierto que es complicado medir lo que uno promete en gestión o dice en campaña, perdón, a lo que después se lleva a los hechos. Pero incluso más allá, sacando de lado las cosas que puede haber dicho Arroyo, me cuesta reconocer una impronta en lo que digas, bueno, esto lo hizo. Una de las cuestiones que anunció al principio fue, bueno, vamos a tener policía local las 24 horas, que eso se había mencionado como un logro. Sin embargo, hoy los comerciantes de San Juan se están quejando porque dicen que a las 11 de la noche ya no hay más policía local recorriendo los barrios y se han reducido las horas extras, lo cual seguramente tiene que ver con esta falta de policía, o sea que tampoco ha sostenido esa cuestión. Y después, el basural seguimos teniendo los mismos problemas que traíamos con la gestión anterior, incluso discutiendo o tratando de ver cómo encajamos o solucionamos algunos planes que venían de la gestión anterior, ya sea el centro cívico, a ver qué destino le damos, o lo que iba a ser el nuevo centro cívico del oeste, qué destino le damos a lo que iba a ser el parque informático, que ahora están avanzando en la idea de hacer un terciario con una tecnicatura en oficios digitales, pero también venía el proyecto para el Museo Mar de Industrias Creativas y Tecnológicas, que también fue anunciado con muchas pompas y hasta ahora no hemos visto. Digo, los proyectos que se han trabajado, me cuesta relacionar. Sí, lo que podemos llegar a destacar o a modificar es un cambio claramente de política en cuanto a la relación privado-público. El desembarco de una gran cadena ahora de supermercados, de hipermercados muy especializados, que va a inaugurar al público mañana. Digo, es una promesa, no una promesa, pero sí una situación que ha modificado. Arroyo le ha abierto las puertas a las grandes estructuras, incluso con la cuestión patrimonial, que había muchas críticas con la gestión anterior. Bueno, esta gestión está intentando modificar esa postura y decir, bueno, logremos un equilibrio entre el esfuerzo privado o la inversión privada y el resguardo patrimonial, cuidando la fachada, aunque quede solo la fachada y atrás una torre. Me parece que en esas cuestiones, pero no veo ahí un proyecto de ciudad o un plan concreto que diga así. Bueno, la verdad que me parece meritorio esa cuestión, o lo planteó como un desafío de gestión y ha logrado avanzar. Sí, cuando se inauguraron las sesiones deliberativas en el Consejo, Arroyo celebró que había sede para la policía local y todavía la policía local no tiene sede, por ejemplo, entre las promesas que no se cumplieron. Y uno ve, es cierto que por un sector de la ciudad, y no todo, uno no recorre todos los barrios. En cuanto a la obra pública, el asfalto, ¿cómo está la cosa? Martín, vos que recorres muchos barrios, seguramente hay millones de necesidades y complicaciones, pero ¿se está mejorando? ¿Se está avanzando? Yo creo que uno de los mejores funcionarios que tiene el gabinete es Simoni. Yo creo que están dentro de todo trabajando. El caos viene de hace muchísimos años y no es fácil, y además esto se agrega la lluvia anual que ha complicado absolutamente todo. Lo que estaba mal lo dejó peor. Esto sin ánimo tampoco de defender, pero me parece que dentro de todo, pero que hay que destacar, se destaca lo que no. Para mí es destacable. Después yo creo que Martín, más allá de la valía o no de Simoni, la realidad es que eso se mejoró cuando llegaron los fondos de provincia y de nación. Eso seguro, con los fondos Simoni municipales. lleva casi un montón de tiempo. Pero es que si se va casi el 80% del presupuesto en sueldo, es imposible poder cumplir con una obra de lo que sea. Yo creo que igual la gente cuando eligió a Arroyo, además eligió pensando en que iba a tener una solución
por ejemplo, en el tránsito, ¿no? ¿Se acuerdan? Famoso esto con Arroyo no pasaba, esas frases que conocíamos antes. Sí, de orden, el tránsito, cosa que obviamente no ocurrió. El tránsito sigue siendo el mismo, caótico, es difícil de controlar. Para mí una de las medidas más progresistas que hizo Arroyo fue mandar a trabajar a los sindicalistas. Javier. Estaba pensando en que con problemas de recaudación y además modificando el código de publicidad, sin embargo hace una serie de medidas, por ahí Gabriel lo ha analizado y lo ha publicado en el diario, que le genera un beneficio, pero a su vez un descenso en la recaudación. Sí, lo que tenemos, digamos, también otra característica de la gestión de Arroyo es la escasa transparencia, digamos, que es una novedad y es un retroceso respecto de sus antecesores. Es muy difícil acceder a datos concretos que permitan sacar conclusiones. En el tema presupuestario, por ejemplo, el Ejecutivo está obligado legalmente a cada 3 meses presentar la ejecución del presupuesto. Está publicada la ejecución a marzo y todavía las posteriores, la de junio y septiembre, todavía no están publicadas. De manera que nos guiamos por las apreciaciones de los funcionarios o concejales más o menos informados, porque no sabemos si realmente el desastre económico de la municipalidad es tal o es menor. No tenemos ni la más remota idea. Sabemos que hay déficit, sabemos que hay deuda. No hay manera de acceder tampoco al secretario de Economía y Hacienda, ¿no? Digo, más allá de las actitudes que puedan tener algunos funcionarios con la prensa o con la opinión pública, la verdad que es que hay una norma que los obliga a cumplir con determinados procedimientos que no se cumplen en materia económica y en otros aspectos también, digamos. Tenemos cada vez menos datos disponibles para poder sacar conclusiones certeras respecto de cuáles son los resultados de la aplicación de determinadas políticas públicas. No lo sabemos. Y nos tenemos que guiar por las apreciaciones. Finalmente construimos la realidad a partir de las apreciaciones que nos puedan suministrar algunos funcionarios o algunos concejales de la oposición. O enterarnos, como ocurrió la semana pasada, de que el Fondo de Seguridad se había ejecutado apenas en un 28% hasta hace muy pocos días, pero porque surgió una situación particular que hizo circular esa información cuando hubo un enojo, un cortocircuito entre el gobierno provincial, el Ministerio de Seguridad y el gobierno municipal. Es cierto que es muy complejo el tema informativo porque no hay claridad de datos, cada cual se maneja con sus fuentes, con la información que pueda obtener, pero es muy parcial y complejo sacar conclusiones a partir de eso. Sí, en línea con lo que dicen ellos dos, también de la dificultad de obtener datos, más allá de la normativa que exige la publicidad de esos datos, tenemos esta cuestión de solapamiento entre lo que es la administración municipal y la provincial, que no sabemos muchas veces si las medidas que anuncia y viene y ejecuta casi sin participación municipal en muchos casos, no se puede determinar del todo qué diferencia hay entre el anuncio y la plata que se anuncia y los fondos y la ejecución de esos fondos. Eso ya es un terreno al cual hay que acceder desde La Plata, desde la capital de la provincia, digo, porque acá es bastante difícil de rastrear, con lo cual hay un doble escenario ahí juxtapuesto, ¿no? que dificulta todavía más esta cuestión de fiscalización mínima que uno puede hacer con información concreta y numérica. Y se ha cerrado la puerta de financiamiento internacional, ¿no? Con dos ejemplos claros. La Escuela de Oficios Digitales tenía un programa al que se le dio cierre por la mitad y faltaba una parte de financiamiento, y la tarea de mejora en el predio de disposición final de residuos también tenía una inyección de fondos internacionales a los que se rechazó por no mantener una serie de políticas que venían llevándose en los últimos años, que tienen entre otras consecuencias lo que está pasando hoy con la manera en la que se dispone la basura. Ya lo hablamos y no es para retroceder en la conversación, pero las imágenes que se pudieron hacer en el noticiero respecto de cómo está un centro que fue mostrado como un modelo, yo me acuerdo de haber estado antes de que se inaugurara y parecía una plaza pública de las lindas, digamos, que tenemos en la ciudad, comparado con las imágenes de las últimas horas, han maltratado un lugar que supuestamente era para disponer la basura en 15 o en 20 años. Para mí, hay quienes dicen que el intendente hace lo que puede y es una forma tal vez de generar una justificación, o hace lo que le dejan hacer, y hay otros que son los más críticos que dicen que no sabe lo que hace. Para mí, lo que está pasando con la ciudad, y me pongo objetivo, digamos, cada uno puede decir lo que le parece respecto a lo que está pasando con Mar del Plata, pero lo que está pasando es el resultado de un plan diseñado para que pase esto con Mar del Plata. Lo que el intendente Carlos Arroyo vino a hacer a la ciudad en su gestión es lo que está pasando en estos 2 años. Bien, vamos a seguir hablando de la gestión de Arroyo, pero también del presidente Macri y de María Eugenia Vidal, pero después de la pausa.